¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que hayan pasado un excelente martes. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Esta sería como la previa de la charlita que vamos a tener dentro de un rato. Bueno, más allá de que sea la previa, les quiero agradecer a los suscriptores, a los seguidores, a los amigos que me eligen cada noche, miran mis videos, comentan, sugieren, siempre con buena onda, ya sea por acá, por YouTube o por alguna de mis redes, que es Siciliano Ilacqua, que es mi nombre, o Siciliano en su taller. Siciliano soy yo, este es mi taller, no hay demasiado para agregar. El agradecimiento sincero, de verdad, porque bueno, yo pongo un poco de mí para hacer los videos y bueno, es gratificante saber que hay gente que por ahí está esperando como para ver el contenido que uno genera. Me lo han hecho saber ustedes a través de, como dije, algún mensaje y bueno. Y si no, por el placer de hacerlo. En algún momento a alguien le va a servir nada. Yo profeso el amor a la antigua escuela, profeso obviamente el amor a las herramientas. De hecho, algún día voy a mostrar mis tatuajes que se suelen ver cuando uno hace algún video más en verano o está trabajando. Yo tengo tatuadas herramientas en mi cuerpo. Son pasiones, son cosas que a uno les gusta. Bueno, interesante los comentarios, interesante las reseñas que me mandaron vía privada de las herramientas que mencioné en la charlita de ayer. Yo pensé que ese video iba a pasar sin pena ni gloria, pero verdaderamente ha llegado a algunas personas cuando mostré la llave que, para recordarles, uy, no la puedo desenganchar. Cuando mostré esta llave, bueno, algunos no las conocían, otros obviamente sí, cada uno me contó un poquito de su experiencia con este tipo de herramientas, de qué época data más o menos. Bueno, más o menos los datos que uno maneja y fui aprendiendo alguna cosita que por ahí uno no sabía o se había olvidado. Tengo llaves de estas con fecha 1892, o sea, vieja data las herramientas, vieja data. Bueno, se habrán dado cuenta que dije que esta es la previa de la charla que hacemos cotidianamente. Quizás el video quede más cortito. Algunos deben estar diciendo, bueno, genial. Otros quizás están diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué quilombo armaste, Tano? No, nada, le quería contestar a una persona, a un suscriptor. No sé si está suscripto, pero bueno, comenta en mis videos hace un tiempo. Es el señor Luis Rocha. Me tomé el trabajo de memorizar el nombre para que no parezca una cuestión de pedancia, que uno diga, le contesto a un amigo que no me acuerdo el nombre, no. El señor Luis Rocha parece que comentó en un video que yo mostré estas pinzas Gedore. Bueno, yo tengo de 8 y de 6 pulgadas. Acá pueden ver, si lo ponemos de la manera que corresponde, acá pueden ver el 6, así sería, 6 pulgadas. Y esta es la caja de la de 8. O sea, la podemos mostrar. Acá está la de 8, sin uso, con su papel manteca para evitarle el óxido. La garantía de la herramienta. Y acá está la de 6, con iguales condiciones, en iguales condiciones, o sea, con su papel manteca, ya reseco por los años. Se nota la diferencia, que una es de 8 y la otra es de 6, dado que, bueno, es grande la diferencia. Ahí. Bueno, parece que este amigo comentó en un momento que yo me equivoqué y mostré 2 o de 8 o 2 de 6. Bueno, yo creo que en su momento te respondí que si me equivoqué y fue así, pido disculpas. Estaba mencionando y describiendo las características técnicas de una herramienta. Perdóname, estaba acomodándola de vuelta en su caja. Estaba describiendo las
características técnicas de una herramienta. La verdad, si me equivoqué y eran 2 de 6 o 2 de 8 las que mostré, no te sé decir. Es muy difícil que pueda mostrar 2 de 8 o 2 de 6 porque tengo una y una. O sea, está bien, vos ya dudás de mi palabra, pero bueno, yo te respondo con la verdad. Yo tengo una pinza de 8 pulgadas y una de 8 de 6, y una de 6. No sé si viste 2 cajas de 8 o dos pinzas de 8. Las que manejo son estas. En algún otro momento en el taller tuve otras pinzas de esas y quizás al momento de hacer el video se mezclaron. Digo tuve porque las que están acá generalmente no trabajan. Las que ya no están acá están dentro de las cajas y forman parte de las tareas cotidianas que yo realizo en los domicilios, ya sea plomería, electricidad o gas. Lo que me molestó un poco, y vos dirás, ¿quién sos vos para que te moleste algo? Bueno, este es mi canal, te tomaste el trabajo de ver mi video, es que digas que contesto lo que me conviene. Yo no contesto lo que me conviene, yo les contesto a todos. No me parecía tan importante o que te lo tomes tan personal el hecho de no responderte si eran 2 pinzas de la misma medida o 2 pinzas de distintas medidas. La verdad, a veces el orden de cómo llegan los comentarios, por ahí no te sé decir porque no, creo que es de la época que yo hacía los videos para la aplicación que me permitía girar la cámara y bueno, por ahí no presté demasiada atención y en esa vorágine de la aplicación todo es muy rápido, o sea, en 5 minutos tenés que desarrollar un montón de información que capaz tenés ganas de decir o te colgás saludando y bueno, por ahí se pierde un poco el hilo. Yo sé que todas las personas nos equivocamos, soy uno de los primeros que dice que cuando uno comete un error, lo primero que puede hacer es reconocerlo, pedir disculpas en caso que sea lo que amerite. O sea, la verdad que no me parece que responda lo que me conviene o nada. Este es un canal que de la primer pinza hasta la última llave son absolutamente mías. Nadie me regaló una. Nadie me regaló un destornillador. O sea, no tengo por qué responder lo que me conviene o no porque son todas mías. Si me salieron malas y se rompieron, el que perdió la plata fui yo. No es que vino una ferretería y me dijo, toma, te las regalo, pero habla bien. No, o sea, no es que respondo lo que me conviene. Respondo en base a mi experiencia con las herramientas y hay algunas personas, para no caer en la pedancia ni en que uno se la cree, que toman como buena mi opinión. O al menos escuchan y dicen, bueno, tengo una campana más de un tipo que sí la usó y le dio este resultado probándola en estas condiciones. Si tengo que reconocer que eran 2 pinzas de 8 o 2 cajas de 6 o una caja de 6 y 2 pinzas de 8, no te sé decir la verdad. Yo la realidad es que en el taller tengo una pinza de 8, Gedore, sin usar, y tengo una pinza de 6. Las podés ver juntas, vas a notar la diferencia. En lo que me haya equivocado en aquel momento, si mostré 2 cajas de 8 o 2 cajas de 6, cosa que lo veo difícil porque hay una y una, las otras no están. Te pido disculpas, o sea, ¿te sirve saber que a lo mejor, probablemente, seguramente, o bueno, me equivoqué, no sé? Si te sirve, Luis, te pido disculpas, no va a volver a pasar, no voy a volver a mostrar una pinza de 8 y decir que es de 6. Ya está. Pero de ahí a que digas que respondo lo que me conviene, la verdad que no, a mí no me conviene nada. Si yo rompo una llave y lo digo acá, a mí no me pasa nada, no me conviene nada. ¿Sabés qué me convenía? No romperla, porque la pagué yo.
como son todas mías, no tengo qué ganar o qué perder. Sí, en realidad tengo que perder, que es la credibilidad en las personas. Yo soy de los que cree que la confianza se demora años en construirla. O sea, que una persona confíe en mí, me siga y le resulte interesante lo que digo, puede llegar a llevar un tiempo. Leyendo un comentario como el que vos dejaste, probablemente pierda la confianza de alguna que otra persona. Por eso hago este pequeño descargo, porque me pareció que tenía derecho a responderte. Y si no te respondí en su momento es porque sinceramente creo, haciendo memoria, que te marqué el comentario cuando me comentaste por segunda vez el tema de las pinzas, te lo marqué con un corazón y dije después desarrollo una respuesta, porque estaba trabajando. Me colgué, me dediqué a hacer otro contenido y pasó. Hoy otra persona que dijo que no le contesto a mis seguidores, se equivoca. O sea, yo dentro de los tiempos que tengo entre el trabajo y el taller y mis actividades, yo trato de responder, porque si no hay respuesta, no hay videos, si no hay comentarios, no hay videos. Entonces, nada, qué sé yo. Si mostré 2 pinzas de 8, 2 pinzas de 6, o 2 cajas de 8, 2 cajas de 6, no sé, el contexto del video era describir las cualidades de una pinza espectacular como la Gedore. Después, si vos la ves de 8 o era de 6, no te sé decir. Te mando un saludo, espero sigas viendo mis videos. Te quería hacer esta pequeña respuesta porque me parece que, qué sé yo, no era tan grave. Sí, me acuerdo de la situación. Sí, también me acuerdo que a lo mejor hacía en esos momentos los videos para la aplicación y era todo muy rápido, no se podía controlar demasiado porque en 5 minutos había que desarrollar todo el tema y quizás estuvo la desprolijidad, lo acepto. De todos modos, las dos son mías, así que si mostré 2 de 8, una, imagínatela un poquito más chica. Es lo mismo. Te mando un saludo y bueno, espero seguir contando con tu aporte y tu presencia en el canal. Te mando un saludo y ya en un ratito hacemos la charlita sobre las herramientas.